Muy buenas noches a todas las personas que ven y escuchan nuestro programa Hablemos de Ecología. Una noche más con todos vosotros. Esperamos que lo paséis bien y que aprendamos todos un poquito de conciencia ambiental y de cultura ambiental. Hoy me encuentro aquí con una joven bióloga. Ella estudió en la Universidad de Córdoba, es máster en gestión ambiental y biodiversidad. Trabaja actualmente en Cordoplas. Después explicitaremos y ahondaremos en este concepto de esta industria cordobesa. En el Ayuntamiento de Baena ha hecho el tema de control de plagas. En el Jardín Botánico también ha trabajado con el tema del cloro y la biodiversidad. Ha trabajado también en control de colonias felinas. Y en el Zoológico de Córdoba, pues también ha trabajado en temas relacionados con cómo ayudar a los animales en las distintas etapas del año. Ella nos lo contará con más profundidad. Digo esto porque ya Canal Sur estuvo haciendo una entrevista cuando se encontraba ella en el zoológico. Por supuesto, es la autora, además de otras muchas cosas más que podríamos decir de su currículum, que es amplísimo. Ella además ha hecho una guía etnobotánica del término de Baena. Todo esto nos lo va a ampliar y vamos también a profundizar en otros temas relacionados con el medio ambiente mundial y el medio ambiente local, para finalizar con algunas palabras de la persona que hoy nos acompaña y que digo que ha tenido la gentileza de estar con nosotros y nosotras, y además no ha puesto nunca ninguna pega, al contrario, siempre una estupenda amabilidad. ¿De quién les estoy hablando? Pues les estoy hablando de Encarni Povedano Sánchez. Hola, Encarni, buenas noches. Hola, buenas noches, muchas gracias, Javi. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros, y eres una joven bióloga, pero que además, y no lo he dicho anteriormente porque quiero hacer énfasis, eres miembro, como suelen decir los políticos, pero en fin, eres miembro de Ecologistas en Acción, lo cual para nosotros, ya lo sabes, es un gran orgullo porque el grupo ecologista necesita una renovación, necesita gente joven que siga un poquito pues el camino que humildemente hemos ido trazando nosotros. Así que, Encarni, vamos a empezar, y te quería preguntar, aunque empieces un poco por tu guía etnobotánica, de una manera breve, porque has tenido también entrevistas aquí en Televisión Baena al respecto, desglosaras un poquito tu currículum. Sí, y claro. Me hablarás de la guía etnobotánica. Bueno, pues yo mi primera estancia formativa de práctica fue en el Real Jardín Botánico de Córdoba, donde yo me di cuenta y me percaté sobre mi pasión por el mundo de la flora. Yo más que todo estudié biología por el tema de fauna, pero allí me di cuenta de que a mí me gustaba muchísimo todo lo que se trabajaba en un jardín botánico y todo el tema de flora. Allí estuve trabajando sobre el proyecto del cloro a la biodiversidad, que consiste estuve haciendo un mantenimiento de las fuentes que ya se había hecho ese proyecto. Ese proyecto de Mónica López y Bárbara, que fueron mis tutoras allí en el Real Jardín Botánico, y consiste en llevar a las fuentes que están cloradas, quitar el cloro y formar un ecosistema. Entonces, el ecosistema que se forma en la fuente, pues aparte de la gran cantidad de beneficios que hay para nuestras ciudades, también tienen un gran impacto en la educación. Y nada, pues a raíz de ahí ya también elegí mi trabajo de fin de grado en biología sobre una guía etnobotánica, y como había entrevistado a tantas personas mayores para saber todo el conocimiento que había aquí de etnobotánica en Baena, pues me hizo mucha ilusión trasladarlo a un pequeño libro, una pequeña guía, para que ese conocimiento pues no se perdiese, porque es una tradición que hoy día pues entre la gente joven conocemos muchísimo menos. Y a raíz de ahí pues surgió el proyecto de la guía etnobotánica del término de Baena.
Estupendo, Encarni, un breve repaso así curricular, ¿verdad? Que siempre es bueno para que todas las personas que nos ven y nos escuchan pues tengan pues, mayor conocimiento sobre lo que es tu formación, ¿no? Vamos a pasar a un bloque que creo que puede ser muy interesante, que es el trabajo que has hecho, y te lo voy a hacer muy breve para que tú lo amplíes, con vencejos, golondrinas y aviones. Explícale a todas las personas que nos ven qué son eso de vencejos, lo sabrán, golondrinas también, pero aviones, no estamos hablando de aviones de comerciales, ¿no? Claro. ¿De qué estamos hablando? ¿En qué consiste ese proyecto, ese trabajo? Bueno, pues voy a empezar comentando cómo comenzó todo. Yo estando en las prácticas en el zoológico colaboró con el CREA para recepcionar los aviones, los vencejos y las golondrinas que las personas se encontraban por la calle y poder documentar a otras personas para que se pudiesen hacer cargos, ser casas de acogida para cuidarlos hasta posteriormente que estuviesen preparados y poder soltarlos. Entonces, a raíz de ahí ya fui adentrándome en ese mundillo y fui aprendiendo, adquiriendo una serie de conocimientos que me encantaría poder trasladarlo aquí al municipio de Baena y sobre todo por su importancia medioambiental que tienen, ya que los vencejos, la golondrina y los aviones son unos grandes controladores de plagas de insectos, entonces es importante para nuestra salud y para nuestros cultivos. ¿Qué es un vencejo? Porque hay muchas personas que conocen los vencejos, pero hay otras, yo no sabía tampoco la importancia de los vencejos. Bueno, pues son un ave que son de color así como gris, son muy redonditas, tienen las patas muy cortitas, son aves que se pasan la mayor parte del tiempo volando. Ellos en verano, en la época de primavera, verano, llegan aquí a España y bueno, hay muchos que desafortunadamente pues caen y hay que ayudarlos. A estas aves, cuando caen en el suelo, están destinadas a morir. Les cuesta trabajo remontar, ¿verdad? Claro, como tienen las patas tan cortas, es muy poco probable que el vencejo desde el suelo pueda volver a volar o porque es una cría que se ha caído. Entonces, como comenté en la entrevista anterior, es importante ayudar a estos animales y sobre todo por la importancia que tiene en nuestro medio ambiente. Bueno, y comenté que este año pues me gustaría, junto con Groden Ecologistas, sí. Pues poder hacer talleres, que haya una serie de voluntarios para ayudarlos, tanto a los vencejos como golondrinas y aviones. Los aviones son muy parecidos a las golondrinas. Eso es lo que te quería preguntar. Sí, cuesta bastante diferenciarlos, pero si nos fijamos, las golondrinas tienen como un tono rojizo en la parte del pico. Los aviones ese tono no lo tienen, además las golondrinas tienen un aspecto como más estilizado, ¿no? Más estilizado, exacto, y la cola un poco más larga, eso los aviones no lo tienen. Entonces, bueno, son aves que se pueden alimentar de la misma forma, que tienen básicamente casi los mismos hábitos de vida, pero que hay mucha diferencia. Tú has rehabilitado durante un año, me contabas, preparando un poco la entrevista, que ibas por la calle con unas cajitas en las que iban dentro estos animales, ¿no? Cuéntale a todos los que nos ven y escuchan, sí, claro. ¿Por qué llevaba esas cajitas? ¿A cuántos animales de este tipo, de estas aves, has logrado recuperar? Bueno, pues yo estando allí en el zoológico, a mí, aparte de recepcionar a las aves que llegaban, muchas veces llegaban aves más que eran recién nacidas básicamente, aves más delicadas, entonces yo no podía quedarme sin cuidar también, claro. de ser partícipe de ese bonito proyecto. Entonces yo, estando allí en el zoológico, yo dije, bueno, pues me llevé 2 aviones, me llevé 2 vencejos y yo, como esos animales los tienes que tener en cajas de cartón, porque son animales que no les puedes permitir, no los puedes meter en una jaula, eso le hace muchísimo daño a la ala, a las plumas, entonces los metes en cajitas de cartón. Y yo pues cada vez que iba al zoológico a trabajar, yo iba con mi bolsa, tenía una bolsita de cartón con agujeros y dentro de la bolsa una caja con agujeros y encima otra caja con agujeros. Iba, vamos, los paseos que yo les daba por las mañanas hacia el zoológico, después del zoológico. De tu casa al zoológico y viceversa, sí. ¿no? Y cuando venía de Córdoba a Baena también me traía la bolsita.
con los grillos y con los tenebrios para alimentarlos. Para alimentarlos. Y quiero decirte que aparte de los tenebrios, los grillos, cuando esas aves están muy indefensas porque son muy pequeñitas, ¿qué se les da para rehabilitarlas? ¿Qué tipo de alimentación y de hidratación? Claro. Es que hay algunas que llegan básicamente con 2 días de cuidado ya después pueden salir a volar, pero hay otras que llegan muy deshidratadas y ya en el caso en el que tiene tanta deshidratación le tienes que aportar suero, ya los cuidados son más específicos, porque por ejemplo a ellos no hacen falta que les dé agua, porque ya el gusano lo está hidratando en agua. Pero cuando vienen muy deshidratados sí es necesario ir de rato en rato poniéndole una gotita de agua en el pico y ya cuando vienen muy mal muchas veces hay que llevarlo incluso a un veterinario que le inyecte suero por vía intravenosa. Digo, Encarni, que has tenido un tesón y una persistencia tremenda y has logrado salvar, según mis notas, a 2 aviones, un vencejo y un mirlo. Sí. Cuéntanos un poquito cómo ha sido eso. Bueno, los 2 aviones fueron increíbles, la facilidad en la que yo pude recuperarlos fue increíble, es verdad que lo tuve entre 1 y 2 semanas y no me daba tiempo, yo abrí la caja para soltarlos y es que no me daba tiempo ni a cogerlos, ya salían volando y además eso te da una alegría grande, una ¿no? alegría increíble. Y después tuve otro vencejo que se lo recogí aquí en Baena, que no me lo esperaba para nada porque ya estaba terminando la época y me lo encontré y nada, me costó muchísimo porque no quería salir a volar. Yo estaba ya estupendamente, el peso se lo tienes que controlar, el peso estupendamente, pero no quería salir a volar. Pero finalmente salió a volar y muy bien. Después tuve otros 2 vencejos que una bacteria lo pilló y al final no se pudieron hacer nada por ellos, pero los tuve como 1 mes y medio que ya estaban también a puntito, los tuve desde cría, a puntito de salir y los pilló una bacteria y nada. Y por último un mirlo que, bueno, los mirlos en sí no son aves protegidas, pero yo como mi sensibilidad hacia el mundo animal es muy grande, ¿no? Es muy grande, yo en el momento en el que lo vi le di, lo voy a ayudar y además son muy inteligentes, muy increíbles. El problema que hay entre los mirlos y los vencejos y demás, los mirlos tienes que tener mucho cuidado porque se improntan. Ellos te relacionan como su madre y hay que tener muchísimo cuidado. Un vencejo o una golondrina o un avión es muy complicado que se impronten. Improntarse, para explicarlo a todos los que nos escuchan, sí, sería como enmadrarse, ¿no? Claro, en el momento en el que el mirlo vea y te relacione con que tú le das de comer, cada vez que tú llegas hay comida, incluso al escucharte la voz, ya al final tiene una cierta afinidad contigo y te puede perseguir. Eso es malo porque a la hora de soltarlo ni se relaciona con lo que hay un lazo de unión grande, ¿no? Y también puede acudir a ciertas personas que pues todo el mundo no somos iguales y eso es un problema que se acerque tanto a las personas. En otro orden de cosas, pero dentro del capítulo este que estamos, ha hablado de la importancia del control de los vencejos en las plagas, en los ecosistemas y en las cadenas tróficas. Me gustaría que ampliase un poquito eso. Sí. Bueno, pues un vencejo puede consumir más de 300 insectos al día. Ellos, sobre todo mosquitos, moscas. Entonces, tú imagínate si un vencejo consume esa cantidad de insectos, imagínate el control que hace una colonia de vencejos. Es que es súper mega importante a nivel tanto de salud, para nuestros cultivos, tanto medioambiental como todo. Aparte de que a tenor de lo que dice, es muy bueno que respetemos a estos animales, puesto que así se evitan también muchos insecticidas con productos tóxicos y químicos artificiales, claro, y se hace un control, digamos, natural, ¿no? Al final todo está unido y si hay menos vencejos, menos aviones, menos golondrinas, hay más insectos, por lo tanto el ser humano aplica técnicas para combatirlo. Y al final, aunque parezca una tontería, ayudar a un vencejo, pero es un granito de arena que entre todos, con ese granito de arena, formamos una montaña. Y esos vencejos, porque se me ha quedado una idea en la cabeza, ¿cómo se sabe
si están sanos o no, cuando tú coges el vencejo, ¿cómo se puede diagnosticar si está sano o no está sano? Pues mira, es muy importante a la hora de darle de comer. Cuando son sobre todo más pequeños, te abren el pico y tienen hambre y quieren comer. Es verdad que ya cuando están a punto de volar, cierran el pico porque quieren ellos bajar como un poquito más de peso para coger esa fuerza y lanzarse a volar. Pero se nota cuando un vencejo, además, muchas veces también en la S, se ve que a lo mejor no tiene que ser como, a lo mejor se ve que es más líquida o más espesa o que tiene un color. En la S nos guiamos mucho. Cuando le tocamos la quilla, vemos si tiene la quilla muy marcada. Como el esternón nuestro, ¿no? Claro, está muy deshidratado. Yo los dos que tuve por problemas de bacterias fue porque tenía los ojos, los tenía muy hinchados, entonces eso tampoco es muy normal. Al final uno piensa que dice, oye, es que es muy complicado, ¿sabes? Pero al final cuando tú tienes el vencejo, ya sabes lo que sale, lo normal de lo normal, lo sabes distinguir. Y puedes diferenciar si está enfermo, si está mejor, sí, si está sano. Encarni, aquí hay una cosa que te quiero preguntar que para mí es muy importante. Has trabajado en zoológicos, lo hemos dicho. Sí. Y me gustaría saber si tu impresión antes de trabajar en el zoológico era una, y tras trabajar en el zoológico ha cambiado tu percepción acerca de los zoológicos. Bueno, pues todo el mundo que me conoce sabe lo que he comentado antes, la sensibilidad por el mundo animal que tengo. Entonces yo al principio yo estaba en contra de los zoológicos. Yo decía lo que dicen muchas personas, son jaulas para animales, un sitio de diversión para las personas, pero yo decidí adentrarme en ese mundo y decir, bueno, pues para poder juzgarlo voy a conocerlo correctamente, voy a conocerlo, voy a hacer prácticas en este sitio, voy a ver qué me parece. Y mi opinión cambió completamente porque aparte de que los zoológicos ya son todos, la mayoría, centros de conservación animal, se hacen programas de conservación animal, son animales que no se cogen del medio natural, no se cazan. Hay muchas personas que dicen, ay, es que a lo mejor este tigre es que es cazado, y no, esos animales vienen, por ejemplo, en el zoológico de Córdoba, circos, ¿no? Hay animales que proceden de circos, que son rescatados, hay animales que proceden del comercio ilegal, de personas que tienen esos animales en sus casas y no pueden tenerlos. Entonces, muchísimos animales provienen de esos lugares. Y por otra parte hay otros animales que se van pasando de un zoológico a otro porque son de programas de cría y, por ejemplo, si tenemos una cebra macho que tiene un individuo joven que es macho, pues cuando el individuo joven crece y se vuelve adulto, a lo mejor esa cebra hay que destinarla a otro zoológico porque ya habría confrontación entre individuos. Exactamente. Entonces, según lo que ellos necesiten, a lo mejor viajan de un zoológico, a lo mejor van al zoológico de Fuengirola, que está todo muy regulado. Y lo que te digo, hay un programa de conservación increíble, se hace un trabajo increíble y ellos tienen cubiertas las necesidades que necesitan. Entonces, yo creo que yo fui la primera que caí, que primero hay que conocer y ya una vez que conocemos valorar, juzgar. Además también los zoológicos son muy importantes en el tema de educación. Por ejemplo, hay águilas imperiales que a lo mejor tienen un ala rota, van a un CREA, no se pueden recuperar y van a un zoológico. Ese águila al final va, porque en el medio natural ya no podría vivir. Ese animal va a contribuir a una educación. Hay muchísimas visitas de colegios, se educan a muchos niños, se hacen programas de investigación sobre su comportamiento, se hacen estudios sobre la etología de esos animales. Entonces, que el trabajo que se hace es grandísimo. No, un zoológico no es un sitio que dice, ay, es que voy a ver al tigre, ay, qué bonito. Digamos que de alguna manera, cuando hablabas de etología, que no es ni más ni menos que el estudio del comportamiento de esos animales, está introduciendo dentro de los zoológicos el concepto de ciencia, ¿no? O sea, claro, en los zoológicos se hace ciencia. Claro, hay muchísimos alumnos que su trabajo de fin de grado lo hacen a lo mejor sobre el comportamiento del lémur o sirve
se hacen muchísimos estudios. De hecho, mismamente, el caso más cercano en el Zoológico de Córdoba, si os metéis en la página podéis ver que todos los trabajos de fin de grado que se han hecho, que están colgados en la página. Y una preguntilla, ¿los zoológicos tienen fin? No finalidad, sino fin. ¿Se acabará con los zoológicos y se transformarán en centros de acogida, centros científicos de recuperación? ¿O cuál es tu visión respecto a esto? Hoy día ya un zoológico ha cambiado mucho. Un zoológico, por ejemplo, no es lo que era hace 20 años. Hace 20 años lo mismo sí lo podríamos juzgar. Pero hoy día está cambiando mucho y se sigue cambiando y se sigue estudiando para que todo sea un centro de conservación animal, para que se haga desde la parte más ética posible. Entonces yo creo que eso al final y al cabo siempre va progresando para obtener una mejoría. Entonces, pues sí, posiblemente siga evolucionando. Estupendo. Encarni, vamos a pasar, porque el tiempo en televisión ves que se pasa muy rápido. Sí. Vamos a pasar a otro capítulo y está relacionado con tu trabajo actual. Tú trabajas actualmente en una empresa cordobesa que también está en otros lugares, que se llama Cordoplas. Sí. ¿Qué es Cordoplas? Bueno, pues Cordoplas es una empresa de reciclado de plástico. Nada, en esta empresa lo que se hace es pues limpiar, se tritura el plástico y al final, como el plástico que nosotros reciclamos en los contenedores, ese plástico al final acaba en esa empresa, bueno, en muchas empresas más, pero lo que quiero decir es que el plástico que nosotros reciclamos sigue su ciclo, tiene su utilidad. Hay muchas personas que dicen, es que reciclar no sirve para nada porque al final se une todo y no se... Pues completamente incierto, no es verdad. Al final, por ejemplo, esta empresa en la que yo estoy, recicla el plástico y una vez que está limpiado, triturado y demás, va a otras empresas que a lo mejor lo utilizan para hacer tuberías o lo que se requiera. Quiero decirle a los oyentes que claramente el plástico, si lo echamos, lo arrojamos a lo que es el contenedor amarillo, que no se va a perder ahí su ciclo, que hay empresas como Cordoplas, que lo hace además muy bien, pues lo va a transformar en un tipo de plástico que va a servir de nuevo. Claro. Y eso es muy importante, que perdamos el concepto de que el plástico, una vez que está en el contenedor, no se sabe dónde va. Pues sí, va a empresas de este tipo. Y por eso es tan importante reciclar, no solo el plástico, los metales, los vidrios, los cartones, los papeles, la materia orgánica, porque existen empresas que afortunadamente a cada uno de estos materiales le dan un destino concreto, que en lugar de estar ensuciando el entorno, está sirviendo para que nosotros y nosotras podamos volver a utilizarlo, y eso es muy, muy positivo para el medio ambiente. Tú te dedicas, Encarni, exclusivamente, digamos, en esta empresa a analizar, ¿no? Exacto, yo realizo el análisis de calidad. Yo estoy en un laboratorio y a mí el plástico que ya se ha triturado, ya se ha limpiado y demás, pues a mí me llegan unas muestras y yo me dedico pues a analizarlas, a hacerle el análisis que requieran, porque algunas empresas piden que tengan algunas características u otras. Entonces yo analizo los parámetros y según qué características tenga ese plástico o no, pues ya va para una empresa u otra. Y para que también la empresa a la que vaya pues tenga su análisis y demás. Me comentaba, preparando la entrevista, que la densidad de ese plástico es menor de la unidad, menor de 1 gramo por centímetro cúbico, ¿no? Es una densidad más baja que la del agua, ¿verdad? Pues, que en realidad es prácticamente la densidad del plástico normal, un poquito más, supongo. A ver, yo es que trabajo 2 tipos de plástico. En esa empresa soy muy nueva, llevo un mes. Y bueno, pues estamos trabajando, había más, pero ahora mismo lo que yo he tocado es polipropileno, polietileno. Entonces, más o menos, yo el valor de la densidad lo calculo en alcohol. Y más o menos siempre está entre unos valores me ponen unos ciertos parámetros y siempre suele estar entre esos valores. Y nada, es verdad que el plástico normalmente flota en el agua, pero bueno, hay tantos tipos, he aprendido que hay tantos tipos de plásticos que hay algunos que flotarán, otros que no flotarán.
el que yo analizo allí en Alcoa y nada, y siempre suelen salir los parámetros que la empresa pues demanda. El tema de los plásticos, que vemos muchas veces en documentales, cantidades ingentes de plástico en el agua, que se dice que hay continentes enteros de plástico, ¿verdad? Fijaros que muchas veces la densidad de los materiales influye mucho en su reciclaje, por lo menos en la recogida, puesto que si un plástico tiene una densidad menor que la del agua, va a flotar, con lo cual va a permitir que aquellas personas y aquellas maquinarias que se dedican a recogerlo lo tengan más fácil que aquel plástico cuya densidad es mayor de 1 gramo por centímetro cúbico, que al ser mayor que la del agua se hundiría y esos microplásticos pasarían con más facilidad al fondo del terreno, ¿no? Entonces, ahí ayuda quizá un poco que el plástico tenga una densidad tan pequeñita, ¿no? Claro. Quería preguntarte también, ahora, porque ya sabemos que tu empresa es una empresa que colabora con el medio ambiente enormemente, Cordoplas, no lo olviden. Nos has contado todas las características, tu trabajo ojalá perdure mucho, ahora dices que llevas poquito tiempo, pero sabiendo que eres tan competente seguro que esta empresa te va a seguir contratando sin duda ninguna. Quería preguntarte ahora, Encarni, pasando a otro bloque de preguntas, tú sabes que hay muchos problemas medioambientales hoy en día, enormes a nivel de ecología humana, a nivel de ecología marina, atmosférica, a nivel de ecología del suelo, etcétera. Pero me gustaría que destacara 1 o 2 problemas que para ti son cruciales, que son problemas complicados que tiene el entorno y ¿qué harías tú para mejorarlo? Vale, pues yo, según mi especialidad, me gustaría resaltar el tema de las especies exóticas invasoras. Yo creo que muchas personas no contemplan la gran problemática que ocasionan a nivel mundial y bueno, pues por eso quería hablar yo sobre eso. Sí. Y bueno, voy a hablar poniendo un ejemplo para que podamos entender más o menos cómo repercute una especie invasora. Bueno, antes de todo también quiero explicar lo que es una especie invasora. Efectivamente. Una especie invasora es una especie que llega a un determinado ámbito y que tiene una gran facilidad de adaptación a ese clima, a lo que sea, que se puede expandir, reproducir súper rápido, adaptarse a las condiciones que hay en ese entorno y desplazar a otra especie, ocasiona problemas económicos, medioambientales. También hay que recargar que la especie, si hay a lo mejor una especie que se naturaliza en un ambiente que no es el suyo, pero a lo mejor no es invasora. No significa lo mismo una especie naturalizada que una especie invasora. Invasora produce efectos, produce una problemática. Entonces, bueno, el ejemplo que yo quería poner es sobre Bursapelenchus xyrophyllus, que es el nematodo de la madera del pino. Un nematodo, un gusanillo, ¿no? Para que la gente nos entienda, ¿no? Sí, es como un gusanito microscópico. Microscópico, ¿no? Digo, para Sí. que se hagan una idea las personas que nos ven, ¿no? Porque muchas veces los biólogos, cuando empezamos con los nombres, Sí. entre nosotros nos entendemos, sería como un pequeño gusanillo microscópico. Sí, Y está en el pino, ¿no? claro. ¿Y qué pasa con ese Pues que nematodo? a pesar de lo pequeño que es, una plaga letal para los pinos, marchita los pinos, pero ocasionando un gran impacto tanto económico como ecosistémico increíble, porque ocasiona deforestación, ya que lo que se producirían son pinos marchitados, y gastos económicos, porque también está ahí el tema del comercio de la madera. Entonces, bueno, este nematodo no solo actúa solo, sino que tiene un vector, que es un escarabajo del género Monochamus, que estos pues lo que hacen es facilitarle transmitirse de un árbol a otro. Y bueno, pues como he comentado, ocasiona grandes impactos y decimos, ¿y cómo a nivel mundial? ¿Cómo? Pues por el transporte de la madera. Se transporta de continente a otro y hoy día es un problema, es una plaga casi a nivel mundial. Un ejemplo de una especie exótica invasora de la que a lo mejor hay gente que no tiene conocimiento y que al final vemos que ocasiona, como he comentado, grandes daños. Y daños que a lo mejor dices, pues no pensaba que eso va a ocasionar deforestaciones de hectáreas. Combatirlo además es muy complicado,
porque también conlleva combatirlo gastos económicos. Y bueno, por otra parte, esto es un ejemplo, pero hay muchísimos, el mejillón cebra, es otro ejemplo a nivel más de fauna acuática, y el comercio ilegal, por ejemplo, también favorece la invasión de especies invasoras. Por ejemplo, estuve documentándome un poco acerca del bisón americano, que sabemos que es un problema en España y que está desplazando a nuestra fauna autóctona, como es el bisón europeo. Y estuve viendo que habían realizado granjas de este bisón americano para el comercio peletero, es decir, sí, para utilizar sus pieles para hacer pues tejidos, abrigos, lo que sea. ¿Qué pasa? Que un grupo de personas animalistas, ante eso, realizaron la suelta de estos animales para intentar salvarlos, pero claro, al final esta especie se expandió y se adaptó bastante bien, desplazando a lo que es la fauna autóctona y por lo tanto haciendo daño al ecosistema, ¿no? Al ecosistema y a todo. Entonces también tenemos que tener en cuenta que el comercio de especies, tanto para lo que sea, de especies que no son autóctonas, crean también su problemática en este entorno. También vemos, por ejemplo, la cotorra argentina, otro problema que está muy cerca de nosotros. Y bueno, yo quería hacer especial hincapié en que la especie exótica invasora pueden perjudicar mucho al medio ambiente, ¿no? Sí. Entre otras muchas problemáticas. Te agradezco que saques una de las, desgraciadamente, múltiples problemáticas que existen, porque muchas veces, por el hecho de no explicitarse, la gente no lo conoce, ¿no? Claro. Y ya sabemos que hay otro problema, no solamente el llamado cambio climático, que habría que interrogarse muchas cosas respecto al llamado cambio climático antrópico, pero ya hablaremos de eso. Y, por supuesto, también está el tema de la guerra, el tema de la desnutrición, el tema del empobrecimiento, ¿no? Etcétera, ¿no? Quería hacerte unas preguntas locales, sí. Locales ya de Baena, para ir terminando, ¿no? El tema de los glifosatos, que, ¿sabes? Aparecía en una noticia hace un par de días o 3, que se ha permitido su uso durante otros 10 años, aunque es desde Europa, aunque eso sí, con, digamos, el que le dé, digamos, pertenencia o le dé su visto bueno cada país, ¿no? Pero sabemos que es una sustancia tóxica. ¿Qué opinión te merece el tema del glifosato? Bueno, yo me he estado documentando bastante y he visto que, bueno, que el glifosato tiene efectos en todos los ámbitos, tanto a nivel de salud humana, que afecta, al parecer hay estudios que afectan directamente, pueden producir problemas cancerígenos, he visto que afectan sobre todo también a mujeres embarazadas, al desarrollo del embrión, a polinizadores, por ejemplo, a colonias de abejas que son tan importantes en nuestra sociedad. Entonces, el glifosato es lo que digo, que tiene tanta repercusión negativa sobre nuestro entorno, se filtra por acuíferos, tiene una duración, he visto que puede durar en nuestro subsuelo durante más de 6 meses. Es que es una sustancia que se debería de estudiar más y no alargar tanto su uso. Hay otros métodos también para, por ejemplo, el método del suelo se utilizaba antiguamente de las rotaciones de cultivo, cuando tú a lo mejor tenías un cultivo y lo cambiaba a otro terreno para que éste descansase un tiempo. Pues, un barbecho, digamos, de... Claro, rotaciones de cultivo, el manejo correcto de los suelos. Hay muchísimos métodos que son menos dañinos para el medio ambiente y por consiguiente para nosotros, que al final todo lo que suceda en el medio ambiente va directamente y directa o indirectamente perjudica también sobre el ser humano y sobre todo. En este sentido, una llamada de atención que tú ya la has dado, pero vamos, yo quería corroborarlo. La persona que
que piensen utilizar glifosato, sería quizá prudente reflexionar sobre lo que acaba de decir Encarni y documentarse mucho, porque la cantidad de prejuicios de estos productos en el campo son muy grandes. Y ella decía hace poco que también afectan al subsuelo, a los acuíferos, aguas que después bebemos nosotros, plantas que después comemos nosotros. Y hay que ser muy prudente con esto y quizás buscar otras alternativas que sean más ecológicas. Muchas veces se dice de los ecologistas que son muy catastrofistas, pero no es así. Lo que queremos es la salud de la población y, por supuesto, nuestra salud también. ¿Qué problema es el que tú ves más importante a nivel medioambiental en Baena? Bueno, podría decir muchos que muchos de nosotros conocemos, como por ejemplo también la sequía, pero he estado pensando y me gustaría adentrarlo más en el entorno en el que yo me he formado, y a mí me parece un problema el desconocimiento, porque por ejemplo con el tema de los vencejos, desconocer esta especie y desconocer que necesitan cuidado, que si los ves en el suelo tienes que cogerlos, ¿cómo repercute cuando lo conocemos y cuando no? Es decir, si se hacen ahora talleres, si participa mucha gente, la cantidad de vencejos que podríamos ayudar en un año, que pueden ser perfectamente, por ejemplo, 100, a ninguno, es que eso tiene su repercusión en el medio ambiente y es una repercusión grande, no es una tontería. Entonces, yo creo que el desconocimiento hace bastante daño. O sea, hace una llamada de atención a la formación, sí, al conocer. De ahí que sea tan importante, pues, digamos, gestionar de alguna manera talleres, claro, de educación ambiental en Baena, con unas programaciones y que no sean puntuales, sino permanentes, porque el medio ambiente no espera, el medio ambiente está siempre a nuestro alrededor. Ahora, cuando terminemos la entrevista, antes y después. Entonces, no se pueden hacer cosas puntuales, sino programas anuales incluso durante los veranos, para que niños y personas mayores de todas las edades, hombres y mujeres, pues puedan recibir información, porque el que no conoce no actúa. La formación siempre es positiva para todos, para el intelecto y por supuesto también para el entorno, ¿no? Como muy bien decía Encarni hace un momento. Quería terminar, Encarni, porque se nos vaya el tiempo. Eres miembro de Ecologistas en Acción, Baena. ¿Cuándo entraste? ¿Qué te ha dado? ¿Qué has aprendido con Ecologistas en Acción, Groden? ¿Y qué esperas de Ecologistas en Acción en un futuro? Bueno, pues yo llevaba ya mucho tiempo queriendo formar parte de este bonito grupo, proyecto yo recuerdo que mi tutora del jardín botánico, que ella es ecologista, me hacía mucho hincapié en que formase parte de un grupo de ecologistas, que lo hiciese, y al final tenía razón. Yo cuando estuve conociendo, indagando en Baena, yo tenía muchas ganas, pero al final por una cosa u otra, los estudios y demás, como que iba dejando pasar el tiempo. Y con el tema este de los talleres de rehabilitación de vencejos, vi como la oportunidad y el momento de poder aportar algo y además aprender. Para mí es un orgullo estar en el grupo porque me encanta aportar mi granito de arena y me encanta aprender también. Bueno, en el grupo hay personas que tienen una cultura increíble, que es que merece conocerlo todo, y la verdad es que no me gustaría haber desperdiciado esa oportunidad de formar parte del grupo y aprender y conocer y aportar. Estupendo, Encarni. Pues prácticamente hemos ya llegado casi, no del todo, al final de nuestro programa. Te agradezco mucho las palabras que dices hacia el grupo y agradezco que gente joven con formación pues quiera formar parte del grupo ecologista. Tenemos que tener en cuenta que Ecologistas en Acción tiene ya casi 40 años. El que aquí os habla fue uno de los socios fundadores cuando yo estaba en biología, concretamente en primero o en segundo, en el año 1979-80. Ya han pasado años, iba a decir ha llovido mucho, pero aunque ahora llueve menos, pero ha pasado mucho tiempo y ya pues vamos necesitando una renovación. Hago una llamada de atención a toda la gente
mayores, jóvenes, que quieran pertenecer al grupo ecologista, nuestras puertas están siempre abiertas, nuestras reuniones están abiertas para que venga la persona que lo estime. Nuestras actividades siempre se hacen, digamos, con un matiz de carácter público. Ojalá mucha gente se acerque a nuestro grupo y que no muera esa idea, ese proyecto de Ecologistas en Acción con nosotros. Ya gracias a Encarni y a otros jóvenes que se van acercando, pues ve uno viva la idea de que este grupo se va a mantener y va a perdurar durante muchísimo tiempo. Una última cosilla, Encarni, mirando aquella cámara que es la tuya, me gustaría que dijera algo a nuestra audiencia que sirva para crear conciencia ambiental en las personas que nos ven y nos escuchan. Bueno, a mí me gustaría, yo he realizado una reflexión y me gustaría dar un consejo que yo misma he experimentado, y es que miremos nuestro alrededor. Con mirar nuestro alrededor y observar lo que tenemos alrededor, aprendemos una cantidad de cosas increíbles. Yo recuerdo que antes de hacer la guía etnobotánica, yo iba andando a lo mejor por la vía verde y yo no me fijaba ni en qué planta había, ni en qué no, yo todo lo veía como hierba mala, y a partir de hacer esa guía me paré a observar alrededor y vi que la cantidad de flora que hay, que se puede utilizar de uso comestible, de uso medicinal, tanto lo podemos aplicar a la flora como a la fauna, como a todo. Entonces, yo creo que el primer paso para la concienciación ambiental y para cuidar del medio ambiente es observar, porque lo que nosotros conocemos lo cuidamos más. Y yo, desde mi experiencia, yo no observo alrededor como yo antes lo veía todo. Mi percepción del medio ambiente y del mundo es completamente diferente. Pues Encarni, encantado de tenerte aquí. Creo que ha sido un programa muy agradable, hemos aprendido mucho contigo. Nuestros espectadores seguramente también habrán aprendido, estoy seguro que habrán aprendido muchísimo, y nos gustaría seguir hablando, pero tampoco queremos que nuestros programas sean demasiado extensos para que ustedes pasen un buen rato y aprendan y no se aburran con nosotros. Así es que, sin más, pues despido a Encarni Povedano Sánchez, bióloga de la Universidad de Córdoba, máster en Gestión Ambiental y Biodiversidad y trabajadora de Cordoplas, no lo olviden, Cordoplas, una empresa que recicla el plástico en Córdoba con mucha limpieza y colaborando con nuestro entorno. Sin más, muchísimas gracias por vuestra atención y muy buenas noches.